Si queremos comprender los fenómenos biológicos en términos moleculares, pues debemos de desarrollar una habilidad que es muy importante, la de la comprensión, la del análisis y la lectura de las rutas metabólicas o de las rutas bioquímicas. Los libros de bioquímica, los libros de biología celular, los libros de fisiopatología nos hablan de estos fenómenos y nos ponen entre textos las imágenes de alguna ruta metabólica desde la forma normal en la que ocurre y después nos ponen algunos cambios que ocurren asociados a alguna patología, pero en ningún libro nos explican cómo es que podemos extraer la mayor parte, no solo de información, sino el mayor conocimiento, ¿no? Que eso sería con lo que nos queremos quedar, ¿no? Entonces yo traigo aquí un esquema, este esquema con estos 10 puntos, pues no está escrito en ningún libro, es lo que he aprendido a lo largo de casi 30 años explicando el mundo molecular, inmersa en el mundo molecular y tomando datos para compartir con quien me escucha, de manera que no solo les llegue información, sino que les llegue, que se convierta esta información en conocimiento, ¿no? Entonces, para empezar, las rutas metabólicas pues tienen un nombre, ¿no? Entonces, lo primero que siempre tenemos que saber es cuál es la ruta metabólica que hemos elegido o que se nos haya asignado. Y entonces, punto número 1, pues el nombre de la ruta, ¿no? En este caso es una gluconeogénesis. Una vez que sabemos qué ruta metabólica vamos a aprender, el punto número 2 sería pues realizar la mayor cantidad de lecturas acerca de la gluconeogénesis. Y esto es bien importante. Si vemos una imagen con el tiempo, cuando ya tomamos algún curso que tenga que ver con ciencias moleculares, pues podemos ver una imagen de una ruta de la cual a lo mejor nunca hemos leído y con solo ver la imagen podemos ir entendiendo qué es lo que pasa. Pero esto no es suficiente. Una vez que identifico la ruta de la cual quiero hablar, y si voy a hablar de esa ruta, pues lo mínimo que tengo que hacer es convertirme en un casi experto sobre ella, es hacer varias lecturas de distintos autores, varios libros, artículos, porque nunca voy a encontrar un solo libro o un solo artículo que hable sobre todo lo que se ha escrito en relación a una ruta metabólica. Entonces cada autor va a tener algo que aportarnos en su contenido, ¿no? Entonces, de cada autor podemos aprender algo diferente, incluso un lenguaje diferente para explicar el fenómeno biológico, la ruta metabólica, la ruta bioquímica, ¿no? Después del punto número 2, pues sería identificar la definición, ¿no? O sea, conocer el concepto de lo que es, en este caso, gluconeogénesis, ¿no? Y entonces, la gluconeogénesis se define como la ruta de síntesis de glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos, como lo son el lactato, el glicerol y los aminoácidos glucogénicos. Ese es el concepto más básico de gluconeogénesis. Obviamente este concepto puede hacerse más amplio, más profundo o incluso más sencillo, dependiendo del tipo de lecturas que hagamos en el punto número 2, de la cantidad de lecturas. Y bueno, algo que también es importante es que cuando estemos en esas lecturas, en ese punto número 2, vayamos construyendo mentalmente el fenómeno, ¿no? Lo que nos están diciendo, irlo imaginando como si estuviéramos imaginando una película, ¿no? O incluso haciendo notas, ¿no? De puntos que sean importantes en lo que vamos haciendo esas lecturas. Entonces, en el punto número 3, pues el concepto, ¿no? Siempre partir del concepto nos facilita mucho las cosas para cualquier proceso que queramos comprender, ¿no? En el número 4 podríamos identificar, aunque generalmente podríamos verlo en el mismo concepto, en el punto número 4 podríamos identificar cuál es la función de la ruta, ¿no? En este caso, si es gluconeogénesis, pues ¿para qué la quiero? ¿Por qué ocurre una gluconeogénesis? Y la gluconeogénesis tiene como función producir glucosa. Y por supuesto que esta glucosa viene de metabolitos o de sustratos, como dice el concepto, que no son carbohidratos y que ejemplifica lactato, glicerol y los aminoácidos glucogénicos. Entonces,
ya empiezo a construir, ¿no? Bueno, entonces ya le veo la importancia, ¿no? No solo desde el concepto, sino que desde visualizar para qué quiero una gluconeogénesis, ¿no? Ahora, punto número 5, muy importante, pues ¿dónde ocurre la gluconeogénesis? ¿Dónde ocurre la ruta metabólica que estoy conociendo, de la cual estoy aprendiendo, ¿no? ¿En qué células, en qué tipo de células, en qué tipo de órganos? Pues dice aquí, se lleva a cabo en el hígado, en el riñón y en el intestino, ¿no? En el hígado, en el riñón y en el intestino. Esos son los órganos gluconeogénicos por excelencia. Ahora, una vez que ya sabemos eh, qué ocurre, para qué ocurre, como en el punto número 4, dónde ocurre, como en el número 5, bueno, vamos a ver, pues casi como que dónde empieza, ¿no? Vamos a ir viendo ya estas lecturas que estamos haciendo, estos datos que estamos seleccionando, pues podemos ir viendo el esquema de la ruta, ¿no? Y por lo menos ir viendo en dónde empieza, ¿no? Entonces, aquí en el concepto dice que los sustratos son el lactato, el glicerol y los aminoácidos glucogénicos. Yo aquí en este esquema, en el punto número 6, estoy haciendo énfasis en el sustrato del glicerol, el glicerol como sustrato para la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, identifico por dónde voy a empezar la ruta metabólica. Ahora, una vez que sé que lo voy a hacer a partir del glicerol, pues bueno, puedo darme ya un paseo por la ruta, ya puedo darme un paseíto por la ruta del glicerol, veo que se convierte en glicerol 3-fosfato y luego el glicerol 3-fosfato en hidroxiacetona fosfato, hidroxiacetona fosfato en fructosa 1,6-bifosfato y toda una serie de metabolitos que me van a permitir llegar hasta la producción de glucosa, obviamente catalizados por enzimas, ¿no? Entonces ya estoy conociendo el caminito, ya estoy conociendo la ruta. Ahora, lo que sigue es, bueno, sí, el glicerol lo estoy utilizando como sustrato para poder producir glucosa, pero bueno, ¿y de dónde viene el glicerol? Es el sustrato que va a iniciar la ruta, pero tuvo que haber llegado de algún lado, ¿no? En este caso, entonces, hago el análisis desde de qué tipo de células me pueden aportar glicerol para que después este glicerol, por ejemplo, llegue a este hígado, porque es uno de los órganos gluconeogénicos, y se convierte en glucosa. Y tenemos entonces aquí al adipocito, ¿no? Un adipocito que va a contener en toda esta estructura que vemos aquí una gran cantidad de triglicéridos, que recordemos que son moléculas de glicerol unidas a 3 ácidos grasos, y que va a soltar ácidos grasos, pero que aquí nos importa que además suelta moléculas de glicerol, ¿no? Y entonces ya veo de dónde viene el sustrato que voy a utilizar para esta vía gluconeogénica en donde voy a formar glucosa. En el punto número 8 seguiría entonces, sí, aunque ya dimos el paseo, la visión a lo lejos, hacer ya una visión cercana, ¿no? Bueno, el glicerol, cómo es, cuántos gliceroles necesito para formar una molécula de glucosa, qué enzimas participan, cuáles son los cosustratos, cómo es el gasto energético, qué tipo de reacciones son reversibles, irreversibles, quién hace que la glucosa 6-fosfato se convierta en glucosa, etcétera, ¿no? Hacer un análisis detallado de cómo es que ocurre la ruta. Y esto es muy fácil porque ya en mente tengo el concepto, ya en mente tengo en qué órganos está ocurriendo y ya en mente tengo para qué está ocurriendo. El punto número 9 es, bueno, decíamos, ¿para qué? Para producir glucosa, ¿no? Y entonces veo esta glucosa que se produce en este patocito, asumiendo que es el patocito, y que se va a liberar a la sangre, ¿no? Entonces tenemos los glóbulos rojos, tenemos las moléculas de glucosa y seguramente esta glucosa va a aumentar. Entonces, el que llegue glucosa por gluconeogénesis hepática a partir de glicerol, pues significa que contribuye a la normalización de glucosa. Por supuesto, un desequilibrio, una alteración de esto va a hacer que se envíen una gran cantidad de moléculas a glucosa, lo que puede contribuir a una hiperglicemia, ¿no? Pero eso ya serían en ciertas patologías, ya no es algo que está tan normal, entonces, pero que sí nos puede llevar a esto. Ahora, aquí incluso podemos llegar hasta, bueno, ¿y para qué quiero a la glucosa en la sangre, no? Pues bueno, el principal metabolito, el principal combustible metabólico de los glóbulos rojos, pues es la glucosa. Entonces, en el punto número 10, cuando llaman de esa glucosa a la sangre, bueno, puedo llegar más allá. Y bueno, ¿y para qué la quiero? Bueno, para que el glóbulo rojo haga primero glucólisis aerobia y después glucólisis anaerobia. Y en esa glucólisis anaerobia
se produzca lactato. Y podríamos seguir con el paso número 11, ¿no? Que ese lactato salga a la sangre. Y el número 12, ¿y hacia dónde se va ese lactato? Pues se va a ir al hígado, en donde se va a reconvertir, porque aquí dice que también el lactato pues se va a reconvertir en glucosa por una vía que se llama igualmente gluconeogénesis, solo que el caminito para hacerlo, y miren, está en esta parte de aquí, es un poquito diferente, ¿no? Entonces, estos son por lo menos los 10 pasos que serían importantes de cubrir cuando queremos reconocer una ruta, ¿no? Y después todas las rutas que conforman al metabolismo de cualquier tipo de célula.